Territorio de Montana. Julio de 1880. El tren soltó un último resoplido de vapor antes de alejarse con traqueteo por las vías, dejando tras de sí una nube de polvo y el eco suave de botas sobre madera. Frances Kessler estaba sentada sobre una caja desgastada junto al andén. Tenía las manos enguantadas, reposando en su regazo un bolso de viaje a sus pies y una carta arrugada en el bolsillo de su falda. Sus ojos, demasiado cansados para una mujer de 23 años, repasaron otra vez el andén vacío. Él no había llegado. La carta prometía que estaría allí. Había memorizado las palabras: «Te estaré esperando yo mismo. Busca a un hombre alto con sombrero marrón junto al muro de la estación. Lo reconocerás por sus botas negras con puntas plateadas. Firmado Everett Collins». Su futuro esposo. Pero no había sombrero marrón ni botas con puntas plateadas. Solo un empleado descargando cajas, un muchacho barriendo, y el encargado de la estación que ya la había mirado 2 veces como si fuera un perro sin dueño. El sol apretaba fuerte y Frances cambió de postura. No había probado bocado desde la noche anterior, y el corsé le oprimía las costillas. Tenía la boca seca, pero no se levantó. Si se ponía de pie significaría que no tenía a dónde ir. Si seguía sentada, tal vez alguien aún llegaría. Metió la mano en el bolsillo de su vestido de viaje y sacó la carta alisando los pliegues con cuidado. La fecha era de hacía 2 meses. Habría cambiado de opinión. Muerto. Encontrado a otra mujer. Una tos seca se oyó cerca de la oficina de la estación. Señorita, llamó el encargado. ¿Está esperando a alguien? Frances asintió con la cabeza. Sí, señor. A mi prometido. El hombre torció el gesto con amabilidad forzada. No pasa otro tren hasta mañana. Ella volvió a asentir más lento esta vez. El hombre dudó un momento y luego se metió en la oficina. Frances mantuvo la vista fija en las vías. Esperaría hasta el anochecer si hacía falta. A 15 millas al oeste, Wyatt Ellison tiraba fuerte de las riendas de su caballo mirando el eje roto del carromato. La maldita rueda se había partido en 2 al caer en un bache junto al arroyo. Se bajó y se agachó a inspeccionar el daño, secándose el sudor de la frente. «Maldito seas, Everett», murmuró. Si su primo no hubiera enfermado la semana pasada, Wyatt no estaría en ese embrollo. Pero Everett, postrado en cama y escupiendo sangre en Helena, le había suplicado que fuera a la estación en su lugar. «Ella espera a alguien», le había dicho entre jadeos. «Ve por mí. Explícale, asegúrate de que esté bien». A Wyatt no le entusiasmaba, pero aceptó. Era lo correcto. Su intención había sido llegar horas antes, pero la rueda tenía otros planes. Miró hacia el carromato. La de repuesto también estaba agrietada. Sin herramientas adecuadas no podría arreglarla. Maldijo otra vez, esta vez más alto, y se volvió hacia su caballo. «Vámonos». El sol caía rápido detrás de las colinas. No llegaría antes del anochecer, pero llegaría. Montó de un salto y espoleó al animal. Las sombras se alargaban. Frances se ajustó el chal alrededor de los hombros, aunque aún hacía calor. El andén ya estaba desierto y la estación cerrada por la noche. Estaba sola. Nadie vendría. Se llevó la mano al pecho. Había dejado todo en Kansas City, su empleo en la tienda de abarrotes, el cuarto alquilado en la pensión a su hermana. Vendió su relicario para comprar el boleto de tren. Creyó en las promesas de Everett, que quería una mujer decente, que tenía una finca con cercas firmes y 2 vacas lecheras, que necesitaba a alguien constante y amable. Ella creyó que él la necesitaba a ella. El silencio ahora le decía lo contrario. Se levantó despacio y tomó su bolso. Las rodillas le temblaban. Bajó del andén sin saber hacia dónde ir. Había una posada unas cuadras más allá, pero solo le quedaban $2. No alcanzarían para mucho. «Señorita Kessler», la voz a su espalda sonaba grave y rasposa, como piedras frotándose sobre madera. Se dio vuelta de golpe. Un hombre acababa de desmontar cerca del andén. Era alto, de hombros anchos, cubierto de polvo del camino. Su sombrero era gris oscuro, no marrón, y sus botas no tenían puntas plateadas. No era Everett, pero sus ojos eran bondadosos. «Soy Wyatt Ellison», dijo acercándose. «Primo de Everett». Frances se quedó inmóvil. Wyatt se quitó el sombrero. «Se enfermó la semana pasada, fiebre. Vine en su lugar. Me pidió que viniera por ti».
Lamento llegar tarde. El carromato se averió. Ella lo miró sin moverse. Él no vendrá. La mandíbula de Wyatt se tensó. No, señorita. No está en condiciones de viajar, pensó. Que era mejor que lo supieras. Francis tragó saliva. Entonces te mandó solo para dar la cara y para asegurarme de que estés bien. No sabía si debía llorar o gritar. Wyatt bajó la vista hacia su bolso. ¿Tienes dónde quedarte, no? Él asintió con la cabeza mirando hacia un costado. Hay una pensión en el pueblo. Yo puedo cubrir la estancia. Es lo mínimo que puedo hacer. No acepto limosna. Él volvió a mirarla a los ojos. Entonces considérelo una deuda por hacerte perder el tiempo. Ella dudó un momento, luego asintió con lentitud. Él la acompañó calle abajo, caminando a su lado con el caballo detrás. No hablaron por un rato. El cielo se tornaba violeta sobre sus cabezas. Wyatt carraspeó. Debes ser muy valiente. Ella lo miró de reojo. ¿Por qué viajar tan lejos sola por alguien que ni siquiera conocías?, preguntó él. Francis se encogió de hombros. Pensé que sería distinto. Él asintió en silencio. Yo también. El encargado de la posada le asignó a Francis una habitación con techo inclinado y una cama angosta. El lavamanos tenía una grieta, y la ventana se trababa, pero era un lugar seco y privado. Wyatt pagó 3 noches. Dejó las monedas sobre el mostrador y se despidió con un leve gesto del sombrero antes de marcharse. Francis se quedó de pie junto a la pequeña ventana observando cómo se alejaba montado en la oscuridad. Apenas lo conocía, pero había algo en la forma en que la había tratado con firmeza, con cuidado, sin fingimientos, que se le quedó grabado en el pecho. Se sentó en la cama dejando caer las manos en su regazo. Tal vez el día siguiente sería mejor. Tal vez esto no era el final. Cerró los ojos y se ordenó dormir. Wyatt no durmió. Acampó cerca del carro bajo un cielo lleno de estrellas y pensó en los ojos de ella. No era el color que ni siquiera sabía nombrar, sino la manera en que lo miró al preguntar. ¿Entonces te mandó él? Había visto esa mirada antes. En soldados, en madres sin comida, en su propio reflejo alguna vez. Firme, rota. Everett no la merecía. Y Wyatt no dejaba de pensar en la forma en que ella se mantuvo erguida, incluso cuando el mundo se le vino abajo. Mañana, se dijo. La volvería a ver mañana. Veríamos verita. La luz del amanecer entró despacio por el cristal torcido de la ventana, dorando el lavamanos y enredándose en los mechones sueltos del cabello de Francis. Estaba frente al espejo recogiendo su trenza en una corona, y luego sacó el último cuello limpio de su valija. Estaba arrugado por el viaje, pero aún servía. Abajo el comedor olía a café y pan de maíz frito. Entró con cuidado sin saber si sería bienvenida, pero la esposa del posadero le indicó una mesa sin mayor ceremonia. Comió en silencio, cortando cada bocado con esmero, con los ojos puestos en el borde de encaje del mantel. No tenía un plan claro, pero sí sabía que no pensaba quedarse quieta. Wyatt llegó justo cuando ella terminaba. Alto, con polvo del camino en los hombros, la camisa aún húmeda en los bordes por el agua del pozo. Cargaba el sombrero en la mano y se detuvo al verla. Esperaba que siguieras aquí, dijo en voz baja. Francis dobló su servilleta. No tengo a dónde ir. Él no se sentó hasta que ella asintió. Entonces, jaló la silla frente a ella y apoyó los codos sobre la mesa sin invadir su espacio. Revisé el carro, dijo. El eje está roto. Necesito que me manden otro desde Red Lodge. Tardará una semana. Ella le sostuvo la mirada. ¿Y por qué me lo cuentas? Wyatt se movió apenas. Pensaba ir esta tarde al rancho, traer provisiones. Tal vez preparar un sitio para ti si prefieres no quedarte en el pueblo. Lo observó sin parpadear. Me prometieron un lugar allá. Sí, señora, dijo él. Y pienso asegurarme de que lo tengas. Francis bajó la mirada hacia la servilleta en sus manos. Luego volvió a alzarla. No soy una limosnera. No, no lo eres, respondió él. Pero te hicieron una promesa. Y creo que las promesas deben cumplirse aunque no sea del modo que esperabas. Ella lo estudió unos segundos más. No eres como él. La mandíbula de Wyatt se tensó. No, no lo soy. Durante unos instantes el silencio se mantuvo entre ellos.
Luego ella se puso de pie alisando su falda. Voy contigo. Él alzó las cejas. Al rancho sé montar, dijo ella. Y no pienso quedarme atrás otra vez. Él también se levantó despacio. Está bien. Partieron a media mañana Wyatt guiando un segundo caballo que había alquilado en la caballeriza. Ajustó los estribos para ella sin decir palabra y le entregó las riendas con una leve inclinación. El camino al oeste se abrió sereno y amplio con nubes de polvo suaves levantadas por los cascos. Cabalgaban casi sin hablar. El viento llevaba consigo el aroma del pino y del agua de río. Francis no hizo preguntas y Wyatt no llenó el silencio. Al mediodía llegaron a un arroyo angosto. Ella desmontó sola, cruzó hasta la orilla y se agachó para salpicarse el rostro. Wyatt se mantuvo a distancia dándole su espacio. ¿Estuviste en la guerra?, preguntó ella de pronto sin voltearse. Caballería. Infantería. Regimiento de Missouri. Ella se incorporó despacio secándose las manos en la falda. Volviste entero. Él la miró, luego bajó la vista. No del todo. No volvieron a hablar del tema. El sol seguía subiendo y ellos siguieron avanzando. Por la tarde el paisaje empezó a cambiar. Menos álamos, más salvia. Primero apareció la cerca, postes viejos inclinados por el viento, y luego la casa. 2 cuartos sencillos con humo saliendo de la chimenea. Francis desmontó con torpeza. Wyatt llevó los caballos al abrevadero y después se acercó a la puerta. Te dejo entrar primero, dijo. Ella cruzó el umbral sola. El aire olía a ceniza y madera seca. En una esquina una estufa apagada pero limpia. Había una mesa con una sola silla, un catre contra la pared del fondo y un baúl a sus pies. No había cortinas, pero la ventana dejaba entrar la luz suave del atardecer. Se quedó de pie por unos instantes, luego regresó hacia la puerta. Wyatt seguía en el mismo sitio. Es tuyo ahora si así lo deseas. Ella salió despacio cerrando la puerta con cuidado. Es sencillo pero firme, comentó él. Ella dirigió la vista hacia las colinas. El viento le despeinó el cabello. Sé trabajar. Costuro, cuido gallinas. La tierra no me asusta. Nunca pensé que te asustara, respondió él. Entonces ella se volvió completamente hacia él. ¿Por qué estás ayudándome de verdad? Él no apartó la mirada. Porque cuando te vi allí parada como si alguien te hubiera destrozado y remendado mal, supe que no podía seguir de largo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y qué esperas a cambio? Nada que tú no quieras ofrecer, respondió sin rodeos. Francis cruzó los brazos sin desafiar, solo para afirmarse. Necesitaré tiempo. Lo tienes. El viento sopló con más fuerza trayendo el olor a lluvia lejana. Dormiré en el granero, añadió él, hasta que decidas qué sigue. Ella asintió una sola vez. Quisiera un café si tienes. Él sonrió, una mueca cansada. Enseguida prendo el fuego. Volvieron a la casa caminando juntos a la par. Ninguno abrió la puerta primero, pero cuando él lo hizo, ella entró delante de él. La estufa chisporroteaba mientras el café hervía. Francis se sentó junto al fogón, abrazando una taza de lata, sus dedos aún tensos por el viaje. Wyatt se movía en silencio tras ella, colocando un costal de avena en el estante, luego desatándose las botas junto a la entrada. El silencio entre ellos no era frío. Parecía contener algo latente como el viento que roza el pasto alto. Yo tomaré el catre, dijo sin mirarlo. Dijiste el granero, pero esta casa está demasiado lejos para dormir separados. Él asintió. Una vez luego se sentó con las piernas cruzadas junto a la pared, los brazos descansando sobre las rodillas. La luz del fuego titilaba sobre las arrugas en la comisura de sus ojos. No discutió. ¿Tú construiste esto?, preguntó ella tocando el borde de su taza. Lo levantó mi padre. Yo ayudé con el cerco, pero él puso las vigas. ¿Aún vive? No. Murió en el invierno duro de hace 4 años. Ella observó la sombra que sus botas proyectaban en el suelo de madera. ¿Y tu madre? Enterrada junto a él. Francis asintió, luego bebió un sorbo. La mía murió cuando tenía 12. Tisis.
Mi padre no tardó mucho en seguirla. Hay hombres que no saben estar solos. Wyatt guardó silencio un momento. ¿Y tú? Mi hermana mayor consiguió trabajo en el pueblo. Yo me le uní cuando pude planchar y contar cambio. Él se movió ligeramente. Sigue allá. Se casó con un carretero. Tiene 2 hijos. Yo no quería ser la tía olvidada en el cuarto del fondo. La taza en sus manos ya estaba fría. Se puso de pie y vació lo que quedaba en la palangana, luego la puso boca abajo sobre el estante. ¿Sabes?, dijo Wyatt. Al norte de la casa hay una franja de tierra que lleva años sin usarse. Si la primavera trae suficiente lluvia, serviría para un huerto. Eso suena esperanzador. Es buena tierra, dijo él. Solo necesita quien la cuide. Francis se soltó el cabello y sacudió la trenza. ¿Y crees que esa persona soy yo? Creo que tú decidirás si lo eres. Ella se volvió hacia él la luz del fuego iluminando su perfil. Aún me querrías aquí si Everett hubiera venido. Él la miró sin titubeos. No vino y no me arrepiento. Ella cruzó la habitación despacio y se arrodilló para doblar la cobija al pie del catre. No sé qué vendrá después. No te lo pido, dijo él. Al menos no esta noche. Las brasas se iban apagando anaranjadas. Francis se acomodó en el catre cubriéndose con la cobija, los brazos cruzados bajo la cabeza. Wyatt se recostó en el suelo usando su abrigo enrollado como almohada. El silencio reinó hasta que el viento cambió y una contraventana suelta golpeó la pared. Tus botas, dijo ella en la oscuridad. ¿Qué pasa con ellas? No tienen puntas plateadas. Él soltó el aire casi como una risa. Nunca me gustó lo llamativo. Ella sonrió para sí misma sin que él lo viera. A mí tampoco. El viento se calmó, y la habitación quedó en calma. Wyatt respiraba parejo. Francis miraba el techo inclinado, el cuerpo cansado pero la mente extrañamente ligera. No vino por esto, no vino por él, pero tampoco se arrepentía. Al amanecer el cielo estaba nublado, y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Había llovido de noche lo justo para dejar charcos junto al granero y oscurecer las tablas del porche. Francis se paró en la entrada, los brazos cruzados, mirando a 2 urracas que saltaban entre los postes de la cerca. Wyatt salió del granero, las mangas arremangadas, la camisa húmeda en el cuello por cortar leña. No dijo nada al principio, solo asintió hacia la pila de leña junto a la puerta, antes de apoyar el hacha contra la pared. Hoy voy a reparar la esquina del gallinero, dijo. El techo ya empieza a vencerse. Francis giró apenas el rostro. ¿Y ya hay gallinas para ese techo? Todavía no. Pero pensé que si el techo aguanta, tal vez quieras conseguir unas. Ella asintió con la cabeza una sola vez, sin moverse de su sitio en el umbral. La mirada de Wyatt se mantuvo sobre ella. ¿Dormiste bien? Sí, respondió ella. Me desperté una vez cuando el viento sopló más fuerte. Creí oír una carreta, pero era solo la lluvia sobre el bebedero. Wyatt dio un paso hasta quedar a su lado sin acercarse demasiado. ¿Esperas a alguien? No contestó con calma. Luego, tras un breve silencio, pero soñé que volvía a la estación. ¿Sola otra vez? Sí. Sentí como si nunca me hubiera ido. Wyatt miró hacia el horizonte. Los sueños hacen eso. Te arrastran a lo que pensabas haber dejado atrás. Nunca creí haber dejado nada atrás, dijo ella. Solo pensé que aquí sería distinto. Dejó que el silencio se extendiera antes de contestar. Todavía puede serlo. Francis se giró para mirarlo de frente. Hoy quiero hacer algo útil. No solo sentarme a esperar que caliente la estufa. Tengo un cobertizo lleno de cosas que necesitan orden, dijo él. ¿Sabes distinguir una aguja de un clavo? Empiezo por ahí entonces. Él se hizo a un lado dejándola bajar los escalones del porche. La siguió hacia el costado de la casa. El cobertizo se inclinaba ligeramente hacia el oeste. La puerta colgaba de una bisagra torcida. Dentro había herramientas oxidadas, cuerdas enredadas y una moledora de semillas agrietada. Francis se remangó y se arrodilló junto al montón. ¿Guardas todo lo que alguna vez tocaste? Wyatt se agachó junto a ella.
Es difícil tirar cosas cuando el pueblo queda a mediodía a caballo y el dinero siempre escasea. Ella levantó un farol roto. Este ya no sirve. Tengo otros. Lo dejó a un lado y tomó un rollo de alambre. Esto podría servir para reparar un cerco. Trabajaron en silencio con ritmo parejo, separando lo útil de lo inservible. Al mediodía ella tenía una pila de objetos rescatables junto a la puerta y otra de chatarra para fundir o quemar. Wyatt se apoyó en el marco observándola atar el último manojo con un retazo de tela. Tienes buen ojo para lo que vale la pena. Tuve que aprender, dijo ella. Cuando solo tienes un cajón para guardar cosas, aprendes qué importa. Él entró al cobertizo sacudiéndose el aserrín del banco viejo. ¿Alguna vez quisiste dejar Kansas City antes de responder la carta de Everett? Ella se sentó sobre sus talones. Sí. Él esperó. Miraba los trenes pasar. Me preguntaba a dónde iban. No me importaba a dónde. Solo quería estar en uno. Wyatt asintió. Yo tomé uno después de la guerra. Dormí sentado entre dos hombres que roncaban como toros. Aún así, se sentía como libertad. Francis sonrió leve con la mirada baja. Curioso lo que uno entrega por sentir eso. Se levantaron al mismo tiempo sacudiéndose las manos. Voy a calentar agua, dijo ella. Podemos comer afuera. Él la siguió de vuelta a la casa. Pronto estaban sentados en el porche con tazas de hojalata, papas hervidas y carne salada. El cielo se había despejado apenas lo suficiente para dejar pasar el calor. Wyatt se recargó en el poste. ¿Alguna vez pensaste qué harías si pudieras construir algo desde cero? Francis pasó el dedo por el borde de su taza. Un lugar donde nada fuera prestado, donde las paredes fueran mías. Sembraría frijoles, tendría un batidor de mantequilla. Tal vez enseñaría a leer si hay niños por aquí. Él la miró. Suena a algo que vale la pena construir. Ella sostuvo su mirada. ¿Me ayudarías? Lo haría. No dijeron más. Solo se quedaron ahí dejando que el viento moviera el pasto y el sol bajara tras la loma. Ninguno apartó la vista. La nieve llegó temprano ese año. Para la primera semana de octubre la escarcha se aferraba a las barandas como encaje y el pasto del potrero brillaba como oro apagado. Francis ajustó su chal al salir con la canasta de ropa. El aliento le subía en nubecitas. El sol apenas asomaba tras el cerro, pero la estufa ya ardía y los bizcochos crecían bajo un paño en la cocina. Wyatt se había levantado antes que ella otra vez. Estaba allá abajo en el campo clavando postes nuevos antes de que la tierra se endureciera. Se oía el golpeteo lejano y constante de su martillo. Ella dejó la canasta sobre un tocón y empezó a colgar las camisas. Sus puntadas corrían firmes por los puños. Se había acostumbrado a reforzar las costuras de sus camisas de trabajo mientras él reparaba herramientas o ajustaba la tranca del granero. No hablaban mucho en esas horas, pero algo fluía entre ellos callado y pleno como un canto bajito. Las gallinas picoteaban cerca del gallinero entre el maíz que ella esparció al amanecer. Las tres más viejas ya no ponían, pero las dejaba. Se habían ganado su descanso. A media mañana Wyatt regresó por el sendero con los guantes en el cinturón y las mejillas rojas del frío. Se detuvo cerca del porche al verla en la cuerda. Ella no lo miró hasta sentir sus pasos detrás. ¿Postes listos?, preguntó colocando otra pinza. La tierra junto a los álamos está muy seca. Tal vez haya que empaparla esta noche. Francis asintió. Herví los últimos frijoles negros. Se mantendrán calientes hasta el mediodía. Él la observó un momento, luego alzó una manga húmeda. ¿Todavía piensas en irte? Ella giró el rostro hacia el suyo con la cuerda entre ambos ondeando por el viento. Al principio sí lo pensaba, pero ahora me despierto antes de que salga el sol. Atiendo la estufa que no construí alimento a las gallinas que no compré, y duermo en una cama que todavía cruje bajo mi peso. Apoyó las manos en la cintura. Pero ya no siento que esto sea prestado. Él asintió con lentitud. No lo es, dijo él. Se quedaron en silencio un momento más. Francis sacó la última camisa de la canasta y la sujetó junto a las otras en el tendedero. La brisa hizo que la ropa se meciera suavemente, tela rozando tela. Recibí una carta ayer, murmuró Wyatt tras una pausa. Ella levantó la vista. De Everett. Ya está mejor, se está quedando con unos parientes cerca de Butte. Ella no respondió de inmediato. Preguntó por ti.
Francis se limpió las manos en el delantal. ¿Le respondiste? Todavía no, dijo él mirándola directo a los ojos. No le digas más de lo que necesita saber. No lo haré. El viento sopló con más fuerza y Wyatt extendió la mano para evitar que la canasta volcara. Francis, sin pensarlo, le tomó la mano. Su piel estaba cálida, áspera por el trabajo, pero el agarre fue suave cuando sus dedos se entrelazaron. No pensé volver a sentirme en casa, susurró ella. Pero ahora lo siento así. Wyatt se acercó un poco más aún con las manos unidas. Yo no creí querer más de lo que ya tenía. Pero ahora sí. A Francis se le apretó la garganta. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Construirías otra habitación en la casa? Una que tenga espacio para una cuna junto a la estufa. Su pecho se alzó con la respiración, y algo en su rostro abierto y sincero respondió antes que sus palabras. Ya hice los planos. Ella soltó una risa, un sonido que no recordaba haber hecho en años, y apoyó la frente sobre su pecho. Se quedaron así hasta que el sol se alzó por encima de los árboles. Ese invierno llegó hondo y callado sobre las colinas. Pasaron los meses oscuros uno al lado del otro, cosiendo cortinas, sellando grietas en las paredes, viendo cómo el fuego se consumía y renacía en las brasas. Hablaban de sembrar frijoles y calabazas, cuando llegara la primavera de comprar una vaca lechera, a un vecino del norte de buscar un nombre que encajara con una criatura criada entre cercas y pinos. Para marzo, la nueva habitación ya estaba lista. Era pequeña pero cálida, con una ventana que dejaba entrar justo la luz suave del amanecer. Francis colocó su canasto de costura en una banca baja junto a la cuna y comenzó a confeccionar una colcha con camisas viejas y sacos de harina. Wyatt tallaba juguetes con los restos de cedro, puliendo cada borde con paciencia. La bebé nació justo después del deshielo. Era una niña de pulmones fuertes y ojos grandes y oscuros. La llamaron Lily por las flores silvestres que crecían cerca del arroyo cuando se retiraba la nieve. Francis la sostuvo contra su pecho esa primera noche. Wyatt estaba sentado junto a la cama con la mano sobre su rodilla. Nunca imaginé que alguien pudiera necesitarme así, susurró ella. Él se inclinó y le besó la sien. No solo te necesitamos, dijo. Eres nuestro hogar. La lámpara titilaba con luz tenue. Afuera el viento se deslizaba entre las vigas del techo suave y constante. Y dentro de esa casa que construyeron con lentitud, con honestidad y esmero, los tres respiraban al unísono.